En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. De regreso y les contaba, ¿no?, de este encuentro denominado Europa Viva 24, una convención que se ha llamado de, comillas, Patriotas Europeos, que organizó el Partido Conservador o de ultraderecha, Vox, de España, con Santiago Abascal, su presidente, a la cabeza como el gran anfitrión. Y en este contexto, José Antonio Kast, que fue uno de los invitados, junto también con Javier Milei, señaló que hoy podemos decir que Gabriel Boric, que es el presidente de Chile, ha realizado un gobierno más fracasado en la historia de Chile, solo a la altura del nefasto gobierno de Salvador Allende. Hoy nos gobierna un travesti político, generando, por supuesto, todo tipo de reacciones, pero queremos hablar sobre qué alcance tiene este encuentro y las perspectivas, por supuesto, de José Antonio Kast, quien dijo que quería volver al siguiente encuentro del año 26, si no mal no recuerdo, como presidente de Chile. Vamos a hablar entonces con el analista político y subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo, Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna, y saludar a todos que nos escuchan este lunes como día viernes, ¿eh? Tal Es bien cual. especial. Exactamente. A ver, Miguel Ángel, ¿cómo ves tú este encuentro que tuvo, como decíamos, ¿no es cierto?, sede ahí España, pero además cuando Santiago Abascal llama a construir una Europa grande, segura, próspera y libre frente al globalismo y a su alma socialista criminal? En ese contexto participa José Antonio Kast y se manda esta cuña. ¿Cómo lo ves? Mira, en realidad esto es parte de un fenómeno que estamos observando en todo Occidente, ¿ah? La versión, y no es primera vez que José Antonio Kast va a un evento de esta naturaleza y termina dando una cuña incendiaria y muy poco respetuoso con el presidente como lo hizo. Hace un par de meses atrás estuvo en el CEPAC en Hungría, ¿no es cierto? Y ahí trató el presidente woke. Ahora hizo un upgrade en su nivel de descalificación, de alguna manera, y la pregunta es ¿por qué? ¿Ah? Y ahí uno tiene dos hipótesis. La primera hipótesis es que José Antonio Kast está sufriendo de lo que exactamente él le reclamó al presidente cuando era diputado. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? José Antonio Kast durante la campaña presidencial le recordó al entonces candidato Gabriel Boric, ¿no es cierto?, lo que había pasado con La Polera y Jaime Guzmán, su encuentro con Apablaza en Europa, y que en el fondo cuando él se sentía en un entorno cómodo ideológicamente mostraba su verdadera faceta. Y si eso es la hipótesis que podría seguir, José Antonio está haciendo exactamente lo mismo, porque llega a un lugar donde se encuentra con sus pares internacionales, donde también el que vocifera más fuerte y es más agresivo termina teniendo la cuña del evento, porque si algo caracteriza a estas organizaciones, que uno lo puede ver en toda Europa, es básicamente que son más agresivas de lo que uno se habría encontrado en la historia reciente de cualquier derecha. Y la segunda hipótesis es que José Antonio Kast sabe que tiene muchas tensiones internas, sabe que tiene un ala a la derecha con el senador Rojo Edwards, sabe que tiene un problema con Chile Vamos muy profundo, y lo que intenta hacer es desmarcarse de algo para volver a tener protagonismo que ha ido perdiendo paulatinamente. Claro, Pueden ser te las quiero dos, hacer, pero sí, Miguel Ángel, solo una precisión. Cuando tú dices que sí, se reúne en entonces diputado perdón, en Europa, era con sí, Palma Salamanca. toda la Que tú razón, me equivoqué, dijiste, perdón, claro, perdón, es perdón, que tú perdón, perdón, sí, dijiste, no, no, es no, bien si son, distinto, sí, sí, no, no te son muy preocupes, si distintos. son lapsus, pero en el fondo, claro, porque tú dijiste a Pablaza, Sí, no, sí, Pablaza, recordemos, estaba en sí, Argentina sí. ahí, pero claro, tienes toda la razón. Entonces, tú dices que hay dos, esto tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de José Antonio Kast de posicionarse porque ha ido perdiendo terreno, pero sin embargo, él sigue estando después de Evelyn Matei como el mejor rankeado en las encuestas para una eventual candidatura presidencial. Lo que pasa es que es muy incómoda la posición de José Antonio Cast. ¿Por qué? En un momento, después del triunfo del presidente Boric, la centroderecha más tradicional queda muy golpeada con la candidatura de Sebastián Sichel. Y en el fondo queda en un estado knockout. Y en ese momento José Antonio Cast se transforma en el gran liderazgo que además, gracias a la cantidad de elecciones seguidas que hubieron, especialmente el retraso de salida y después de eso la elección del Consejo Constitucional, parecía que nadie era capaz de disputarle el espacio de liderazgo en la derecha a José Antonio Cast. Pero al poco andar del Consejo, esto se empieza de alguna manera a erosionar. Y por eso uno puede decir que en el fondo el momento de José Antonio Kast, como lo dijo un colega mío hace poco, ya pasó.
porque en el momento máximo que tuvo, donde realmente parecía que era el liderazgo único dentro de la centroderecha, no aprovechó la oportunidad, terminó mostrando mala gobernabilidad, terminó con muchos problemas al interior del propio Consejo y termina perdiendo el plebiscito de salida. A raíz de eso, se le hace esta ala, ¿no es cierto?, a la derecha de él, lo podría decir, con el Team Patriota, con no sé cómo se llama el movimiento que está formando el senador Edwards, pero cuando uno mira eso, la posición de José Antonio Kast no es muy cómoda, porque es muy distinto competir, por ejemplo, con Sebastián Sichel y competir con Evelyn Matei. Es muy distinto competir por la tercera presidencial seguida, ¿no es cierto?, que competir siendo una novedad. Ya no tiene el factor de novedad, no tiene el factor de partido nuevo, no tiene el factor hegemónico que en algún momento logró, muy corto, pero que logró posterior al rechazo. Y en ese sentido, la posición de José Antonio Kast en las encuestas, aun cuando es estable, no es proyectable pensando no solamente en una primera vuelta, sino también una segunda vuelta. Mira, te quiero preguntar, Miguel Ángel, porque este encuentro donde está este líder de Vox, ¿no es cierto?, Santiago Abascal, está invitado también el presidente de Argentina, que se manda este comentario respecto de la esposa, la corrupta esposa de, dice él, del presidente Sánchez. El presidente Sánchez, ¿no es cierto?, generando al tiro, ¿no?, un problema diplomático, llama, ¿no es cierto?, a su embajador. Pero a ver. Lo importante acá, porque uno va notando, uno va observando que la ultraderecha en Europa está teniendo muchos elementos que la pueden hacer surgir y crecer, quiero decir, ya está, pero quiero decir, crecer por el problema de la inmigración, que es un tema en todo el mundo, digamos, pero particularmente en estas latitudes. Entonces la pregunta es que más allá de Kast, ¿cómo ves a la ultraderecha? ¿Cómo ves a estos grupos como Vox, ¿no es cierto? O el mismo Milei, ¿cómo ves las posibilidades de desplegarse y desarrollarse y ser opción en distintas latitudes, ¿no? Ya fue opción Javier Milei, que duda cabe, ¿no es cierto? Pero lo mismo, ¿no? Respecto de lo que puede pasar tanto en Europa como en América Latina, la posibilidad de que estos grupos de ultraderecha logren finalmente llegar a los poderes ejecutivos y al poder en definitiva. Lo que pasa a mí es que las placas tectónicas del sistema político tradicional del siglo XX no están lo más sólidas que uno podría encontrar. ¿Y a qué me refiero con eso? La democracia representativa, la democracia liberal depende de tener partidos políticos sólidos que logren tener buenos canales de comunicación con los ciudadanos, que generen identificación, que sean atajos de información. Y eso es algo que viene en constante declive durante los últimos 30 años. De hecho, el mundo y esto, esto lo mira de manera más global, el mundo recién se está adaptando a lo que fue, fíjate lo que decir, la caída del muro y la hegemonía del sistema democrático liberal en Occidente, que es muy importante. Esto es un fenómeno que ocurre de Europa hacia, y sus colonias, básicamente, Europa y América. No es algo que uno pueda ver en el mundo asiático, ni algo que uno vea en Medio Oriente, ¿verdad? Y ese momento de máxima tensión, porque la democracia te lleva a ciertos valores, ciertas tendencias, cierto nivel de derechos y libertades civiles, por ejemplo, el derecho a migrar, el derecho a acceder a un país, y eso mismo es lo que está en tensión hoy en día. Ahora, y aparte, hay dos elementos muy claves en el fondo. Primero, nunca habíamos vivido en un mundo con tantas opciones para trasladarnos de un país a otro. Y segundo, nunca habíamos tenido tanto acceso a información para producir lo que se llaman simbiosis en el fondo de redes sociales. Uno mira lo que está ocurriendo en el resto, uno se da cuenta que es parecido a lo que pasa bajo los ojos de alguien en Chile, a lo que pasa, por ejemplo, en España, y uno comienza a decir, oye, no hay un partido político tradicional que sea capaz en el fondo de canalizar esas demandas y llevarlas institucionalmente, y aparecen estos partidos abruptos con mucho tinte caudillístico, ¿eh? Que en el caso de Latinoamérica es bien natural. Nosotros tenemos historia de caudillismo, la historia de los países independientes latinoamericanos es también la historia de líderes fuertes, antiguamente militares, hoy en día más civiles, pero en Europa no es tan así la historia del caudillismo. La historia del caudillo viene fuerte determinado en las mayores atrocidades que pueden hablar en los últimos 100 años, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo no puedo dejar de lado también lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no es cierto? Con esta idea de un movimiento político que muchas veces a uno le parece mucho más parecido a lo que Michels hablaba de los partidos socialistas en 1940, 1950, pero utilizado una versión
que utiliza la derecha más al polo, más a lo diferencial. A mí me cuesta un poco hablar de ultraderecha en realidad, voy a hacer esto un tema disciplinar, pero aquellos que están en el mayor extremo de la distribución ideológica están utilizando exactamente lo mismo que durante mucho tiempo reclamaron. Son profundamente identitarios también, por ejemplo. O sea, este tema de patriotas, nacionalismo, porque hay una cosa, el nacionalismo en sí mismo, que dio origen a los estados-nación, estaba en un proceso de declive muy profundo por la propia libertad que la democracia da para el pluralismo, para la diversidad, para buscar nuestro propio camino. Entonces es divertido que estamos viviendo en un momento, estoy pensando en el nivel más macro, estamos viviendo un momento de contraste donde las placas tectónicas que nos han dado sistemas democráticos, representativos y liberales están muy tensionadas, y ahí viene el que es la gran amenaza del siglo XXI, que son las autocracias electorales, que es un caudillo, un dictador que se disfraza con las ropas de la democracia y a nombre de la democracia termina atropellando los derechos civiles y políticos que no tenemos hace más de 30 o 40 años. Entonces, volviendo a lo que nos pasa acá, bueno, desde ya Santiago Abascal, ¿no es cierto?, volvió a la carga contra la derechita cobarde y estafadora, y ahí de nuevo, ¿no?, la presión contra la derecha tradicional, y volviendo, insisto, a Chile, esa presión que tiene Chile Vamos, ¿no es cierto?, para tener un relato propio, un programa propio, una manera, ¿no es cierto?, de diferenciarse y tener su propia identidad respecto de esa pulsión, ¿no es cierto?, de estos grupos de derecha más radical o la ultraderecha, como quieras tú llamarlo. ¿Cómo ves ahí la posición de Chile Vamos? Después, por supuesto, el fracaso del Consejo Constitucional. ¿Lo ves más claro respecto de esa diferenciación? ¿Todavía es una derecha, o sea, es una coalición que le tiene miedo al efecto electoral de estos grupos, llámese Kast, llámese Johannes Kaiser o más hacia la derecha, quiero decir? Fíjate que yo creo que la mejor noticia para una derecha democrática como la que se ha formado en Chile en los últimos 10 años es tener una candidata fuerte en las encuestas como es Evelyn Matei. Porque, y por qué te lo digo de manera tan tajante, el Ujú. momento José Antonio Kast realmente yo creo que ya pasó en este corto plazo. Ahora, hay otra pregunta que no se puede hacer, es si alguna vez realmente José Antonio Kast tuvo opciones de ser presidente de la República en segunda vuelta. Contra Gabriel Boric se ve que era más difícil, ahora con el voto obligatorio la dinámica cambia. Pero tener una candidata fuerte que tiene credenciales democráticas de sobra, como es Evelyn Matei, es una garantía de seguridad para la coalición porque tiene un nivel de donde anclarse. Y por eso, por ejemplo, lo que ha pasado en Providencia con el nuevo candidato Belolio es tan importante para la centroderecha, porque en el fondo el triunfo del Delfín, si uno quiere ponerlo entre comillas, también le da espacio a ella para seguir funcionando así. Y eso es lo que hace que José Antonio Kast se ponga. José Antonio Kast pasó un periodo donde parecía estar muchísimo más UDI de lo que había sido en el último tiempo, porque tenía que empezar a buscar acuerdos más amplios. Si quiere gobernar, necesita al menos generar alianzas o pactos como lo tocó llevarlo al presidente Boric. Pero perdiendo con el mal resultado del Consejo Constitucional y cayendo un poco, dejando de estar los titulares, termina volviendo en el fondo a lo que fue inicialmente, que era un rupturista, que en el fondo, la última vez que fue a Hungría, recuerden que Claro. trajo la idea del muro, o sea, eh, que para una frontera como Chile tiene poco sentido, voy a ser bien honesto, es muy cara además. Y en ese sentido uno dice, y hay algo, yo creo que es muy importante, Chile ha aprendido, hay un aprendizaje institucional democrático muy importante, y por eso quienes tratan de la derechita cobarde, de los que pactan, se les olvida la esencia de la política democrática. El diálogo, el acuerdo, pactar, cambiar posiciones algunas veces, es la esencia de lo que es el juego democrático. Es la promesa de que hoy día puedo perder una elección, pero en un tiempo prudente hacia adelante voy a tener la oportunidad nuevamente de competir con mis ideas, con mis planteamientos, con mis posiciones de política pública. Y aquellos que erosionan esa idea fundamental de diálogo y acuerdo, efectivamente muestran su bajo compromiso con la democracia. Allá, y eso, ¿tú lo ves trasladable al propio José Antonio Kast? Yo creo que él no, fíjate, pero cuando fue diputado fue diputado 16 años, no me acuerdo, harto tiempo, y siempre tuvo credenciales de ser una persona que dialogaba.
Si el problema es que está tensionado por bases que en el fondo están contaminadas o contagiadas por un momento contextual, el que grita más fuerte, y hay que pasar la planadora, básicamente, porque estamos en una batalla cultural identitaria demasiado profunda, cuando se les olvida que en realidad la batalla más importante que se está dando este día es la supervivencia de la propia democracia. Porque en este momento, por primera vez desde 1980, el mundo está viendo dos modelos muy distintos de sistema político. Y Cuéntame, eso, sí, ¿ah? sí. No, no, por favor, Dime, cierra. no, no, ¿y qué te digo? Y eso es algo muy relevante para los partidos y para la interna de cada país que cree que la democracia es el mecanismo y el sistema institucional para resolver nuestros conflictos. Absolutamente. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, analista político y subdirector académico de Faro UDD. Vamos ahora al presidente Gabriel Boric. Él habla de travestista político, en el fondo haciéndose cargo, ¿no?, de los cambios que ha tenido el presidente desde que, claro, fuera diputado, que duda cabe, a tener el cargo de presidente de la República. El presidente incluso en algún momento había dicho la semana pasada, cuando se habla de esta metamorfosis, bueno, él tiene una responsabilidad distinta. Hoy día es el presidente de todos los chilenos. Y quiero preguntarte, vamos al presidente Gabriel Boric, ¿cómo lo ves en esta situación, digamos, donde quedan 2 años de gobierno, no han salido las reformas más importantes y ahora aparece esta idea del CAE con bajadas específicas, ¿no?, que no va a ser para todos, en fin, pero aparentemente le da ciertos réditos porque logró subir un poquito más en la encuesta semanal de la encuesta Cadem? ¿Cómo ves al Creo, presidente? creo que el presidente ahora ha tenido que navegar aguas muy complejas y nunca ha podido realmente instalar lo que fue su agenda que lo llevó a triunfar en segunda vuelta. O sea, no solamente, y esto lo digo cada vez que puedo, en el fondo, es muy difícil hablar de un gobierno donde tuvo una elección por año. Las elecciones cambian las dinámicas de negociación política. Lo que sí fue una gran, yo creo que es la gran derrota, y en 2 años no puede decir eso, fue el tema de la reforma tributaria. Porque ahí perdió, en el fondo, su coalición por no poder ponerse de acuerdo en la Cámara de Diputados. Y eso le quitó un año completo al corazón de cualquier programa de gobierno que tenía. Por eso uno ve que hoy en día no puede decir el presidente Boric después de 2 años está mejor posicionado, porque efectivamente el aprendizaje que tiene el sillón de O'Higgins es clave para el futuro. El problema es que el gobierno dura 4 años y ya este año enfrenta elecciones municipales y el próximo año enfrenta elecciones presidenciales. Entonces, la ventana de oportunidad de reforma a este gobierno se le acabó, de reformas profundas. Y ahora, aquí hay un tema muy importante. Para poder, y esta es la responsabilidad de un presidente que además de eso es el líder de una coalición muy nueva. La pregunta es, si tengo claro que mi ventana de oportunidad no me va a permitir hacer todas las reformas con las cuales llegué a la moneda, mi próxima responsabilidad es poder proyectar mis ideas, mi coalición, mi programa de gobierno a una posibilidad de un siguiente gobierno de otra persona que sea afín a mis ideas. Y probablemente lo del CAE responda a aquello. ¿Y por qué te lo digo? La línea de flotación del gobierno en términos de aprobación, que ha sido impresionantemente leal, ha sido siempre ese 30%. Y de repente comenzó a caer un poco en las encuestas. Porque además le pusieron en una posición muy incómoda en algún momento, donde tuvo que mostrar efectivamente el cambio interno, o al menos externo, que ha vivido desde que tiene la banda presidencial. Pero para poder ganar una elección municipal y mantener viva la lógica electoral para el próximo año, ese 30% es clave. Y ahí viene un proyecto del CAE acotado, con bemoles, que hay que decirlo, tiene letra chica, y la gente que tiene CAE lo está diciendo en redes sociales, que paradojalmente era gran parte de lo que se reclamaba a los gobiernos de la concertación o al gobierno de Sebastián Piñera 1 y 2 en el fondo. Entonces, porque la dinámica política al final, una nueva política, Mirna, no tiene mucho espacio en la realidad. Sí, Michels lo dijo, cuando una organización es lo suficientemente compleja, se va a transformar en un organismo vertical. Y efectivamente así ocurre con los partidos, Revolución Democrática, Convergencia Social. Pero esa nueva política que prometió el Frente Amplio le está afectando al presidente hoy en día, y por eso son las críticas que tienen en el fondo de convertir, que es natural en la política. O sea, lo antinatural, y que sus palabras, si llegase a ser presidente de la República, del mundo hipotético, José Antonio Caz, las palabras que dijo en España recientemente, estoy seguro que tendría efectivamente que pedir, al menos, ponerse rojo por ellas después. Pero en el caso del presidente Boric, el CAE responde a mantener esa línea de flotación, mantener una opción electoral como coalición para competir en octubre y en el próximo año. Sí, vámonos se nos va acabando el tiempo, Miguel Ángel, pero
Cuéntame, ¿cómo ves lo que ha pasado con Jorge Sharp y su decisión de no postularse a la alcaldía? Después anunció, pero bueno, no está claro todavía si va a postular al Parlamento, a un cargo en el Senado. ¿Qué pasa ahí? Porque esa es la otra izquierda, esa izquierda que se desmarcó, por supuesto, de la izquierda gobernante. Voy a ser honesto, me sorprendió lo de Jorge Sharp, efectivamente, si le quedaba una tercera posibilidad para seguir formando su nuevo partido desde una municipalidad tan importante como Valparaíso, el hecho que haya dado un paso al costado tiene dos efectos. Uno, una disputa abierta en Valparaíso va a hacer que todos los partidos quieran, de alguna manera, quedarse con ese municipio emblemático. Y lo segundo, y esto es algo que también pasó durante la concertación, que se está trasladando cierto nivel de poder al Congreso. En un tiempo, por ejemplo, los autoflagelantes contra las autocomplacientes, estoy recordando los finales de los Claro. 90, los 2000, los autocomplacientes estaban en el gobierno y los autoflagelantes iban al Congreso. Y fíjate que este movimiento de Jorge Sharp pareciera ser similar a aquello, porque los más críticos hasta cierto punto se pueden refugiar en la política electoral y en el Congreso, que va a depender de otras dinámicas y otros plazos en comparación con el gobierno. Y entonces, ese movimiento, Jorge, me recuerda un poco a eso, fíjate. No es que la historia sea cíclica, pero muchas veces, pucha que rima. Qué tremendo, ¿ah? Oye, se nos acabó el tiempo, pero mira, solo ya, cerremos con esto. ¿Qué pasa con la Barnechea? ¿Qué pasa con esto en que el alcalde Cristóbal Lira amenaza con suspender su militancia en Renovación Nacional por la entrada, ¿no es cierto?, del candidato gremialista o de la UDI, Carlos Ward? Está la carta de Felipe Alessandri, el mismo alcalde acusa una guerra sucia. Se vuelven a instalar estas peleas intestinas en la derecha que tanto mal le hicieron y que tanto le costaron además, tanto tiempo le costó a la derecha resolver esas peleas intestinas y entonces, por supuesto, lograr ser gobierno, ¿no? Unir voluntades para lograr llegar a ser gobierno. ¿Cómo ves esto que está pasando ahí Sí, en Lo mira, Barnechea? efectivamente es recordar un poco los 90, con ese desorden inicial que existía en la centroderecha, que no Claro, podía armar una coalición y un plan de largo plazo, hasta el auge de Joaquín Lavín a finales de los 90. Pero además es muy claro, hay dos factores clave acá, Mirna, para terminar. sí, Primero, claro. efectivamente, se entiende poco que la estrategia de la derecha sea pelear en Lo Barnechea y no estar mirando lo que está ocurriendo, por ejemplo, yo me voy para mi región siempre, Concepción. Y segundo, deja una sensación de que no hay un liderazgo único dentro del sector que sea capaz de intervenir, y eso es un desafío para Evelyn Matei, muy importante. Ahora, las peleas en Las Condes, las peleas en Lo Barnechea, la pelea en algún momento que se refirió a la reina, es parte de lo que elección tras elección vemos. La elección pasada, cuando estaba ahora también Lo Barnechea. ¿Por qué? Porque es una comuna muy preciada para el sector, y aparte es una comuna donde prácticamente un alcalde corre solo. Entonces, ganar una Claro. primaria es ganar la elección, básicamente. Exactamente, pero por eso te lo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué estamos llegando a esto? ¿Por qué pelearse una comuna donde es pan comido? Cuando hay que, efectivamente, como dices tú, desde el punto de vista de la derecha, pelear aquellas donde, por ejemplo, Maipú. Porque la política tiene eso, pues, Mirna. Y esto pasa en todas las colisiones, en todos los colores, en todos los tiempos de la historia. Cuando uno tiene un nicho de seguridad, cuando tiene ese núcleo central desde el cual uno puede empezar a expandir el poder, uno quiere mantenerlo. Porque desde ahí salen muchísimos liderazgos, salen opciones en el fondo para formar funcionarios públicos, para empezar a entender el servicio público. Y esto es algo que también ocurría al otro sector. Y yo creo que esto es algo muy natural. Ahora, en esta elección le está tocando a la centroderecha mostrar eh, sus nichos de poder en el fondo y la pelea por el reino, si uno lo quiere decir. Pero en otras elecciones también ha ocurrido al otro lado. Entonces, aun cuando a uno le llama la atención, creo que lo desdramatizo, que es parte natural de la política, aun cuando estratégicamente uno dice pensando a largo plazo, es un error garrafal. Ya pues, Miguel Ángel Fernández, ahora sí, un millón de gracias, analista político, subdirector académico de Faro UDD. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Mirna, y saludos a todos quienes nos ven y escuchan en este día tan helado que estoy muriendo de Cierto, tal cual. Un abrazo para ti. frío. Chao.
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro y de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Bueno, nos reencontramos el miércoles, esta semana media extraña, ¿no es cierto? Mañana 21 de mayo, pero a descansar se ha dicho, hay mucha gente enferma, hay que cuidarse, las temperaturas son muy bajas y vienen las lluvias. A partir de ahora en la tarde se vienen unas lluvias, como dicen en el campo, ¿quién se las pela? Hasta entonces el miércoles a las 8 en punto y que tengan un buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.